Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta clase. Vamos a trabajar la sesión número 4 de Historia General de la Educación. La semana pasada estuvimos viendo la situación de los griegos, en donde la situación empezaba con Homero y con Heroclo, en el cual todos trabajamos la situación de la enseñanza. Posteriormente encontramos la clasificación de escuelas sofistas y de ahí encontramos a la parte socrática. ¿Por qué socrática? Porque empezamos con la parte de Aristóteles, Sócrates, Platón, en el cual desarrollaban el aprendizaje como una parte esencial de la vida del ser. Por eso, después de esa base educativa, posteriormente viene la segunda etapa de la historia. La segunda etapa de la historia es el patrística y la escolástica, en el cual todo va a estar reflejado en la situación divina. La patrística es una fase en la cual empieza a partir del inicio del desarrollo del cristianismo. Recordemos que en la parte de la historia el cristianismo se empieza a desarrollar posteriormente del vencimiento del Imperio Romano. En esa parte del Imperio Romano se eliminan esas partes de dioses, se eliminan esas partes mitológicas y empieza a haber la explicación de creación divina a través del cristianismo. En esa parte del cristianismo se empieza a trabajar toda la tecnología, la ciencia, el estudio, la explicación a través de una fuerza divina, a través de una cristiandad. Esa parte, esa parte cristiana de la parte de la historia se desarrolla primero con la patrística. La patrística fue la parte primitiva del cristianismo, donde se empiezan a explicar todos esos sucesos cristianos en el cual existe una fuerza divina y da el origen, la explicación y el desarrollo del todo. En ese desarrollo del todo también se involucra lo que fue el conocimiento. Para la patrística existían niveles de enseñanza. En el punto número 1 era la instrucción primaria. En este punto todas las personas tenían que aprender a leer, a escribir y a contar. Era la parte básica y esencial de la enseñanza. Era la parte literal, natural que tenía el ser humano para desarrollarte. La segunda etapa fue la etapa de la enciclopedia, donde enseñaban las 7 enseñanzas de la base de las ciencias: política, humanismo, sociología, biología, cristiandad, política y la última era ciencias, en el cual ahí explicaban toda la creación del mundo, todo el desarrollo humano, dejando sin dejar a un lado la parte filosófica que teníamos desde la base de Platón, Aristóteles y Sócrates. Pero ahí ya era más complejo el conocimiento y el conocimiento aplicaba un poquito más desarrollado para la ciudadanía. Y finalmente la tercera etapa era la etapa filosófica, en el cual se daba el saber del hombre. Iniciamos con los primeros autores de la patrística y tenemos a Clemente, en el cual se consistía que Dios, por un medio divino, iluminaba la verdad. Y esa parte de iluminación se empezó a dar a través de los griegos, donde a los griegos se les había iluminado para preparar el principio de la fe. Recordemos que los griegos no eran cristianos. Los griegos eran politeístas y que habían desarrollado sus propios dioses. Recordemos que Grecia, su fe y su creencia religiosa se basaba en dioses griegos, los cuales eran Zeus, los cuales eran Afrodita, los cuales eran Ares, en el cual ellos crearon esa situación. Por lo tanto, la fe se empezó a desarrollar a través de los griegos por esta parte de la divinidad de Dios. Aunque ellos no creían en ese Dios, asimilaban que la misma fuerza y similitud tenían con su ser divino, que era Zeus. Pero era la similitud y de ahí pasamos a crear el cristianismo. La parte de la patrística tiene una etapa. Está en el siglo I y del siglo I al siglo III, finales del siglo I al principio del siglo III, en el cual fue la inspiración de la teología, en el cual se basaba en religiones muy primitivas de la fecha y todo era adaptado a la palabra de Dios, a un proceso divino, a un proceso de inicio de los tiempos, a un proceso llamado ellos Génesis,
En esa parte se tenía que interpretar la ideología de Dios como un principio, como un saber principal. De este modo se explicaban todas las partes de las ciencias, de la creación y de las mitologías. Esta parte mitológica o cristiana del desarrollo de la creación fue a ser una parte muy pagana de explicar por todas las personas sin tener una base científica y sin tener una aportación de una literatura. En esta parte de la patrística los documentos eran un poco primitivos y no existía lo que hoy conocemos como libros, biblias y demás documentos religiosos que me apoyaran a creer en esta parte de la creencia, en esta parte de la creación. Por eso dice que fue muy pagana, porque no había una base sólida de su conocimiento y de su situación. Posteriormente, a principios del siglo III, casi iniciando, y posteriormente al siglo V tenemos la parte 2 de la patrística. Aquí el desarrollo teológico empezó a florecer, empezó a tener bases, empezó a tener una solidificación de la información. ¿Y dónde se da? En la parte de la politización de la iglesia. Esa parte de politizar es descripción de los santos, documentos importantes como la Biblia del Viejo Testamento, y ahí contar con ese periodo de ideología donde se basaba en libros principales. De aquí, esta parte se desarrolla la parte oriente y la parte occidente, en el cual el cristianismo empezó a tomar fuerza, empezó a desarrollarse y empezó a tomar una importancia en varias regiones del mundo. Recordemos que a principios del siglo IV al siglo VII ya era el cristianismo la primera fuente religiosa de toda esa parte mundial, ya que ya habían eliminado partes politeístas de dioses paganos que habían existido, los dioses griegos y los dioses romanos. En este punto, la patrística ya tenía esa parte eclesiástica donde ya había personas importantes que han de desarrollar la teología, que han de desarrollar las ciencias que puedan explicar toda la razón divina de la creación, de la existencia, de la fe, en el cual aquí la literatura ya era una base importante para este periodo histórico. Posteriormente, ese desarrollo de la patrística 2 empieza a avanzar algo llamado escolástica. Y esta parte escolástica fue un movimiento teológico, ojo, movimiento. Dentro de la patrística, el movimiento es la escolástica, ojo, no es una etapa externa, sino que es una subrama de la patrística en el cual se da un movimiento. Y ese movimiento intenta utilizar a la filosofía clásica para comprender la relevancia religiosa del cristianismo. Agarra partes de Platón, agarra partes de Aristóteles, agarra partes de Sócrates, en el cual empieza a desarrollar y explicar esta parte religiosa, pero con bases griegas. ¿Por qué? Porque al final dan el principio de la creación, dan el desarrollo del ser, y ese ser, recordemos que al final lo otorga la divinidad, y la divinidad la va a otorgar la fe, y esa fe la va a otorgar a una persona, a un ser superior que ellos van a llamar Dios. Aquí la escolástica ya empieza a haber cátedras en el cual llamadas universidades medievales. En esas cátedras medievales empieza a ser el desarrollo de la enseñanza a nivel universitario. Recordemos que la patrística daba 3 niveles: filosofía, enciclopedia y parte primaria. Aquí ya abarcaba un nivel externo que era la parte universitaria. Ojo, en esta parte universitaria se daba más a las partes varones, no se daba a la parte femenina porque eran los varones los que estudiaban, los que se preparaban para estar directamente con la creación del divino y de ahí tener los conocimientos básicos y esenciales universitarios para explicar. Y este sistema se corrompe a finales del cristianismo, donde empieza ya la situación de rebeldía contra los cristianos. Con la patrística y la escolástica se van a encontrar dos
partes: la cuestión y la disputa. La cuestión era el preguntar y hacer respuestas reflexivas con el alumno y el maestro referente a la lectura de partes sagradas, como la Biblia, en el cual se ejercía una parte de comprensión mutua donde se discutía y se contrastaba la escritura de diferentes autores, de San Juan, de San Pablo, de Corintios, en el cual ellos persistían la situación de la escritura y el desarrollo de la divinidad y la creación con el punto de la vida de su divino. En el punto, este era un punto dialéctico, en el cual se explicaba por ambas partes la situación del ser, la situación de la fe. Y en la parte de la disputación era en el cual una orden, y en esa orden se argumentaba la defensa de la refutación de las tesis. Se discutía lo que decían diferentes santos o diferentes autores, en el cual tomaban en cuenta que tenían razón porque eran tocados por la divinidad. Sin embargo, se cuestionaban más para conocer, para identificar la creación de la fe, la creación de su Redentor, la creación del mundo a través de esta enseñanza religiosa. Por lo tanto, la cuestión y la disputa son muy contrarias. La cuestión era algo reflexivo, en el cual se daba una enseñanza mutua entre alumno y docente. Y la disputa se daba una reflexión muy crítica en la parte de la lectura de la enseñanza de esos libros, donde cual se refutaba lo que estaba escrito y se argumentaba si estaba bien o estaba mal, sin dejar de lado que era algo divino y era algo tocado por la fe y era algo tocado por la divinidad. En esta parte de la escolástica, el estudio de textos sagrados se iniciaba con la lectura complementada del maestro, teniendo una perspectiva filosófica, gramática y semántica, en el cual el maestro explicaba con orden de detalle la situación de la lectura, donde explicaba la creación de la divinidad, donde explicaba todo el juicio que tenía la contraparte que estaba desarrollando ese documento, ¿vale? Y también se encontraba un sentido con los santos y con los textos que habían dejado. La mayoría de estos documentos en los cuales se desarrollaban, estamos hablando de manera religiosa, estoy hablando de la Biblia. En la Biblia se va a refutar que si la observas y la analizas de manera literaria, tiene cuestiones muy retóricas, tiene cuestiones muy de rima y cuestiones de muy descriptivas históricas. Por eso la Biblia de manera literaria es un gran libro en el cual existen diferentes factores gramaticales donde desarrollan, ilustran y analizan la fe, la razón, la creación y la importancia de tener un ser superior en este mundo. Esa es la parte donde se estudiaba la Biblia. Aquí, finalmente, en la parte teórica de la educación, se atraían conceptos directamente del entendimiento de la ciencia por parte de la fe. Encontramos un principio que se llama metafísica. La metafísica era explicar todo en diferentes formas, dejando de lado el proceso divino y el entendimiento de la razón. Esta metafísica se explicaba con un poder superior, con un poder de importancia y con una situación divina. Y de ahí existe la ideología de la conceptualización del hombre. Esa conceptualización a través de diferentes autores, y sabemos que en la parte de la Biblia esa conceptualización del ser humano se da en el Génesis. En el Génesis se da la explicación de cómo se creó la parte del mundo, cómo se creó la parte de la razón del ser, del hombre, y de ahí esa parte de la razón del ser se da a través de una divinidad. El tener a la divinidad te va a dar la razón. Eso es lo que va a explicar la metafísica en esa creación. Teniendo la razón se va a dar la fe. Y teniendo la fe y la razón se cree que existía ese ser superior llamado Dios. Vamos a encontrar a dos personajes muy importantes y destacados en este desarrollo histórico. De la patrística en la parte fase 1 y 2 vamos a encontrar a San Agustín. Y en la parte de la escolástica, en el avance de la patrística, voy a encontrar a Santo Tomás de Aquino.
Son dos vertientes muy importantes de la religión donde sí se enfocan de manera de la enseñanza y donde se enfocan en el punto educativo. En esta parte, los dos van a encontrar la parte divina como una influencia, pero ojo, ambos, ambos van a tener como base la parte de Platón y la parte de Aristóteles. Platón en la parte de San Agustín y lo van a tomar de una ideología, de una creencia. Y la parte de Aristóteles lo va a tomar Santo Tomás de Aquino y él va a trabajar la parte realista, va a enfocarse más a lo que se tiene, más a lo que se da y más a la parte ética. En la parte de San Agustín surge la clase de problemas planteado de manera subjetiva, lo que yo creo, y se plantea la situación católica para entender la fusión de la cultura clásica con la cultura cristiana. Lo que yo entiendo de la razón del ser que me está hablando Platón a lo que tengo con la parte cristiana del entendimiento de la fe. Pero por su parte, Santo Tomás de Aquino va a tener la orientación del razonamiento de los documentos. Esta parte crítica de analizar que cada documento sagrado, que cada santo que vamos a implementar para su escritura va a tener una parte crítica, analizada, en el cual se justifica, se enseña y se revisa la importancia que se tiene el tener un ser. Y ese ser te va a dar una divinidad y esa divinidad te va a dar una razón y todo va a atravesar la iluminación. Para San Agustín menciona que la luz divina va a dar la razón y el entendimiento del conocimiento. Y por su parte, Santo Tomás de Aquino dice que esa luz la va a nombrar luz de la razón, en el cual tiene influencia todo lo que hace el hombre con la voluntad de la creación. Y sí, todo está concebido por el tocamiento del ser llamado Dios. Ambos, ambos no dejan de lado a su rey, a su deidad, ni uno de los dos. Y de ahí trabajan su ideología, trabajan su razón. Y su razón para ellos iba a ser la fe. Para San Agustín, el único maestro importante iba a ser Dios. Y Dios iba a ser transmitible a través del entendimiento de los maestros y de la ayuda de la enseñanza de ellos. Y que el único ser primer maestro es Dios. Tanto Santo Tomás de Aquino concibe que el tránsito de la potencia de la divinidad se da a través del entendimiento del hombre y que el hombre fue la persona encargada de crear la razón y la fe a través de un tocamiento divino y no a través de la enseñanza del maestro que había sido la parte terrenal que había tocado San Agustín. Aquí, en esa parte, Santo Tomás de Aquino menciona que sí, sí existe una divinidad y que esa divinidad nos tocaba y al tocarnos nos daba esa razón y esa razón era el entendimiento y el entendimiento iba a ser la fe. Ambos discuten la creación, ambos discuten la divinidad, ambos discuten la parte de la razón. Pero ojo, aquí lo que vamos a encontrar la diferencia es que San Agustín iba a encontrarse con la ideología de Platón y Santo Tomás de Aquino iba a encontrarse con el realismo de Aristóteles. Ambos tomaron bases de la parte griega para tomar esta parte de la enseñanza. Cada uno de los dos explica, analiza y estructura la creación. Cada uno analiza y estructura el conocimiento a través de una fe. Porque aquí, en la parte del cristianismo, en la parte de la escolástica y en la parte de la patrística, la fe va a ser el suceso importante que me dé el conocimiento. Sin fe no hay razón, sin razón no hay creencia, no se hace un juicio propio de la misma creación. En ese mismo juicio propio era el entendimiento de la divinidad y esa divinidad iba a ser Dios. Estas dos fases de la historia están ligadas al cristianismo y están ligadas al entendimiento de la razón a través de un Dios. Alumno, alumna, con esto termina la última clase para tu evaluación. Las tareas ya están marcadas dentro de la plataforma. Tienes hasta el lunes, martes de tal fecha para poder
completarlas. Si por alguna razón no llegas a completar todas, manda un mensaje particular para poder revisar cómo podemos que las cargues o cómo podemos hacer que me las entregues por plataforma, por vía personal, por WhatsApp, ¿vale? De aquí voy a tomar preguntas referente a tu examen y voy a analizar el contexto que vamos a identificar para la historia de la pedagogía. Dudas, cuestiones y demás, estoy a tus órdenes. Un gusto saludarte. Hasta luego.